El autoritarismo es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las personas, una de las frases más importantes que exhibió el nuevo presidente de la Argentina, el señor ingeniero don Mauricio Macri, tras juramentar como presidente de lo que él llamó una Argentina con enormes desafíos, pero también una Argentina, escuchábamos hace instantes, referir de que va a ser una etapa histórica muy bonita la que van a vivir los argentinos. El hombre, yo no sé por qué mencionan que no tiene carisma. El hombre más bien tiene carisma y tiene una órbita gigante que de a poco irá ganándose el beneficio de una excelente imagen de parte de todos. Pero ayer fue el acto más significativo en lo que refiere a los últimos meses de este año, que lo vamos a concluir. Ha sido uno de los eventos políticos más importantes del hemisferio. Macri conformó un equipo ministerial a la usanza ortodoxa del protocolo argentino. Y aquello estuvo muy emocionante, nuevos rostros, muchos dirán oligarquía pura, buenos apellidos dirán. Sí, así son las cosas, veamos el talento, la inventiva, la forma como cuiden los dineros de los pueblos es lo importante. Pero en fin. Vamos, señoras y señores, primero a hablar de nuestros desafíos económicos en primer lugar. Ustedes saben que mientras el presidente de la República viajó a Córdoba, en donde fue objeto de la entrega del 13º honoris causa, en la ciudad más culta de la Argentina y más política de la Argentina, siempre hay una urbe que se destaca por aquello. Aquí antes digo, se mencionaba Cuenca. Hoy habría que pensarlo. Antes, en lo político siempre ha sido la ciudad de Quito y todas las capitales de las naciones en América Latina, en Europa, en el mundo occidental, porque el resto en el mundo oriental, los imperios, los autoritarismos y las guerras han definido héroes y satanáses, ¿no es cierto? Y eso es lo que han tenido en turno. Pero, decía yo, el señor vicepresidente, cuando el jefe de Estado estuvo en Argentina y luego pasó de Córdoba a Buenos Aires y estuvo mimando prácticamente, y se lo merece, a la primera dama de Argentina, una palmadita en una mejilla y una demostración de cariño, de mucha admiración de parte de el presidente Correa a la primera dama de la nación argentina. Y el halago fue contestado por el presidente Macri con una leve sonrisa de agradecimiento. Entonces estuvo, así como decimos, medio comedidito el presidente Correa con el nuevo mandatario argentino. Y así tiene que ser. Unas son las ideologías, unas son las luchas políticas, las creencias, y otras definitivamente lo que viene en uno, ¿no? La caballerosidad. Y el señor Macri estuvo en su nivel y el presidente Correa lo hizo también perfectamente. Ahora, yo quiero, señoras y señores, descubrir, ojalá con economistas que nos puedan dar una mano. El primero ya lo tenemos en línea, es el economista y exministro Fausto Ortiz. Le saludamos y le pedimos que nos ayude a todos los ecuatorianos a descubrir qué es lo que realmente vienen haciendo
y con esto quiero decir bastante, ¿qué es lo que vienen haciendo el señor vicepresidente de la República conjuntamente con el señor ministro de Economía y otros personajes que viajaron a China y allí se han mantenido los últimos días? Estaban anunciados de algo que llevaron semejante cantidad de comitiva. Pero bueno, eso es aparte como lo vea la gente. Pero, mire, economista, hay muchas bolas, como toda ciudad política que es Quito, y creo que en su ilustre ciudad también, habrán este tipo de bolas, de rumores, porque no se ha aclarado adecuadamente por concepto de qué van a desembolsar en favor de nuestro país 2.800 millones de dólares. ¿Es algún pago que nos tenían pendiente? ¿Es un nuevo préstamo? ¿Es parte de pago de algún otro negocio? ¿Nos vamos a gastar en gasto corriente estos 2.800 millones sin que necesariamente estén destinados a asuntos u objetivos estratégicos? El señor vicepresidente de la República no alcanzó a explicarnos y a mencionarnos qué realmente ocurrió en la República de China con sus últimas gestiones. ¿Qué pidió él? ¿Qué cuajó? ¿Qué se concretó? ¿Y por qué los 2.800 millones que necesariamente dejará de preocupar, por lo menos para el pago, ojalá, de esa alícuota de bonos que tienen un nombre específico y que tenemos que pagar hasta fines de este mes? Y lo otro, sí, son los global. Y lo otro es también complicadísimo. Deudas, obligaciones, especialmente de fin de años, para el amplísimo aparato burocrático que este mismo gobierno ha logrado contratar. Sí. ¿Qué pasó? Vamos entonces a la ciudad de Guayaquil para que nos haga un ejercicio de explicación. Y antes le vamos a escuchar al vicepresidente Glass lo que acaba de manifestar hace contadas horas. Que dentro de la cooperación financiera va a realizar en el corto plazo distintas instituciones de la República Popular de China, instituciones financieras. El mes de diciembre, enero y parte del mes de febrero se realizarán desembolsos a favor de la República del Ecuador por aproximadamente 2.800 millones de dólares. Recursos que permiten consolidar el financiamiento no solamente para la República del Ecuador, sino también dentro de la consolidación, el apalancamiento financiero que estaba previsto para el próximo año, producto de esta misión, y que están amparadas en el marco de negociaciones que hemos venido realizando los últimos meses y que son parte indudablemente de esa cooperación financiera que ratifica una vez más esa condición de aliados estratégicos entre la República Popular de China y la República del Ecuador. Exa FM. Esta figura que no nos dice absolutamente nada, aliados estratégicos, es un anticipo de alguna compra que le han hecho al Ecuador o alguna cosa de estas que a manera de rumores ha venido sonando, por lo menos en la ciudad de Quito. ¿Cómo entiende Fausto Ortiz esta circunstancia? Bienvenido, exministro, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Saludo cordial a usted, a su audiencia, y expresando mi solidaridad con el proceso iniciado contra su radio, que afectará básicamente a la gente que escucha su importante programa. En el tema de financiamiento chino, ¿no? Uno tiene que hacer memoria en este mismo año
allá en el mes de enero, el 5 de enero, viajó el presidente de la República y al regreso de su primer viaje en el 2015 dijo que había traído compromisos por 7.500 millones de dólares en financiamiento para China, dentro de los cuales había algo de cocinas de inducción, que aparentemente es el único importante que se reflejó, y que era algo así como 250 millones de dólares. Y ahí el resto del año lo que nos ha tocado es pagar a China preventa petrolera. Más o menos las cifras dicen que se han pagado preventas petroleras arriba de 2.000 millones de dólares, y se han tomado preventas petroleras con China por el orden de 900, es decir, que en verdad China, más que facilitar los recursos en el año 2015, nos ha cobrado cerca de 1.000 millones de dólares de lo que le debíamos cuando uno hace el corte a diciembre de 2014. Y entonces el nuevo anuncio del vicepresidente de la República después de este viaje a China es de que pudiera haber conseguido compromisos por 2.800 millones de dólares a desembolsarse en estos 3 meses, diciembre, enero y febrero. Al menos hay un periodo de tiempo más corto que el anuncio anterior, que era en el año 2015. A partir de 2015 nos darán recursos. Ahora es un tema mucho más concreto en este trimestre. Lo que no está muy claro es si es que eso financiará el presupuesto del Estado y servirá para pagar constructores y atrasos, y también algo de la deuda, o es que esa plata es para proyectos específicos que no están presupuestados, por lo tanto no ayudan de igual manera al presupuesto del Estado de financiamiento, ¿no? Esa parte es la que está en duda. Más endeudamiento significará sacarnos un poco de la recesión que estamos atravesando, y que en este año 2015, específicamente en diciembre, el gobierno con las completas alcanzará a pagar nómina del 13º, el bono global, pero muy poca plata podrá destinar a obra pública, muy poca plata podrá destinar, por suerte, a anticipos para constructores, y muy poca plata, lamentablemente, para pagar proveedores y atrasos, ¿no? ¿Qué alcanzará en concreto a pagar el gobierno de los compromisos de finales de año? A ver, si uno hace el número y mira la cifra del gasto de personal, el mes pasado se pagaron algo así como 680 millones de dólares, que es el valor mensual de nómina. Y supongamos por un momento que la misma cifra es el 13º, entonces estamos hablando de cerca de 1.400 millones de dólares que necesita el gobierno para pagar gasto corriente llamado sueldo y 13º. Como es el gasto corriente, debe ser pagado con ingreso corriente, es decir, no puede el préstamo chino servir para pagar la deuda, o no puede servir algún endeudamiento para pagar esa obligación de sueldo, ¿no? Entonces, esos 1.400 millones de dólares, ¿cómo los pagará el gobierno? Y uno también se tiene que pensar en los impuestos. El mes pasado, en noviembre, se pudo recaudar 966 millones de dólares, cuando el año pasado se recaudaron en el mismo mes de noviembre 980. Es decir, el gobierno está recaudando impuestos básicamente lo mismo que el año pasado, una caída pequeña por ahí de 20 millones de dólares. En diciembre del año pasado, los impuestos que el gobierno recaudó fue 1.150 millones de dólares. Por lo tanto, uno diría, este diciembre el gobierno podría recaudar unos 1.100 millones de dólares, ¿no? Es decir, de los 1.400 que necesita para pagar deuda, 1.100 millones los obtiene en impuestos, ¿no? Y hablemos de impuestos, es retenciones de impuesto a la renta, IVA y otros impuestos. Adicionalmente, también puede recaudar tasas y contribuciones, que así lo califica el Ministerio de Finanzas, los aranceles y otros rubros, y entonces ahí el gobierno, en estos dos rubros, impuestos y tasas y contribuciones, el gobierno podría estar juntando los 1.300 o los 1.400 millones de dólares que le sirven para pagar la nómina, y quizás tenga que tomar algo de su saldo de caja, que la semana pasada era 400 millones de dólares. Es decir, el gobierno atenderá la nómina aparentemente con los ingresos que tradicionalmente recupera en diciembre. No creo que el sector privado tenga dificultades en este mes para hacer frente al pago de los impuestos, como lo ha venido haciendo cada mes. El día que el sector privado tenga dificultades para honrar ese impuesto o se atrase, entonces ese día también el sector público se atrasará en pagar nómina.
Pero de ahí nos falta un tema importante que es el pago del bono Global 15, que en realidad debería estar ya hoy día viernes, debería estarse haciendo la transferencia al exterior para el pago, un máximo el día lunes, dado que el pago es el próximo martes, el día 15 de diciembre. Ahí hace falta 650 millones de capital y quizás unos 50 millones o 60 millones de intereses. Y entonces, para ese valor es la gran duda, ¿no? ¿Será que el gobierno tiene recursos guardados en el exterior, que como lo ofreció después de haber colocado 750 millones de dólares en bonos global, o que ellos llaman bonos soberanos, llama el gobierno, es que los hizo a 5 años plazo y dijo, esta plata va destinada para pagar ciertas obligaciones, yo he analizado esa declaración con los saldos de inversiones en el exterior y uno podía pensar que esa plata estaba reservada. Pero si no estuviera esa plata reservada, el gobierno va a hacer frente a esos pagos y entonces podría ser que esté a la espera de algún tipo de financiamiento extraordinario, pero que el gobierno no va a dejar de pagar aquel vencimiento porque es la manera como tendrá financiamiento para el año 2016. Si deja de pagar el bono Global 15, difícilmente el gobierno va a poder pensar en el año 2016 con claridad en financiamiento. Ahora, simplemente el vicepresidente lo que mencionó es que somos aliados estratégicos, ubicándolo en comillas, esta expresión. Somos Ecuador y China aliados estratégicos. ¿Eso qué significación tiene para que los desembolsos estén perfectamente calculados de parte de nuestro aliado estratégico y sean girados los cheques el momento en que vayamos requiriéndolos? Este mismo instante con los 2.800 millones, yo no creo que quedan de estos desembolsos cantidades más o menos significativas que sirvan de apalancamiento financiero para el próximo año o cosa por el estilo. Además, la interrogante es ¿a título de qué nos están ofreciendo estos 2.800 millones de dólares y en base a qué tipo de garantías que el Ecuador haya, definido de últimos días en la ciudad de Pekín? ¿Esta información la tiene usted? No, la información pública es bastante escasa, no hay indicios de si la plata es de libre disponibilidad, como el gobierno ha venido tomando recursos de China, es decir, para gastar donde el gobierno buenamente quiera, o si van a determinados proyectos específicos, o para terminar el financiamiento de ciertos proyectos específicos que ya estén presupuestados. Si los recursos fueran al presupuesto para pagar ciertas obras que ya están ejecutadas, es una forma de conseguir financiamiento de presupuesto. Si los recursos van a otra actividad, a otro sector, entonces sigue estando pendiente el hueco por cubrir financiamiento de esto que el gobierno ha calificado cerca de 2.500 millones de dólares de déficit fiscal para el 2016. Pero acá también hay que acordarse que hay un fallo en Oxy, hay un fallo también que tiene que en algún momento entrar a cobrar su cheque la firma socia de Oxy en este laudo que es una petrolera china. Y entonces quizás también buena parte de ese financiamiento pueda servir para atender algún tipo de requerimiento en esa dirección. Eso es algo que tendríamos que irnos enterando poco a poco, ¿no? Lo cierto es que el gobierno no ha dicho que va a contar con esos recursos inmediatamente en este mismo mes, sino en un trimestre. Y acá también el otro elemento importante es que si el gobierno no consigue financiamiento y el gobierno atiende estos pagos, bien sea nómina, bien sea deuda, la Reserva Internacional del Ecuador puede sentirse afectada, caer de lo más abajo de los 3.000 millones de dólares que está en la actualidad y poder terminar inclusive por debajo de las reservas bancarias, lo cual sería inédito en la época dolarizada, ¿no? Siempre la Reserva Internacional había superado a las reservas bancarias en un máximo de 7 veces, inclusive en el año 2007 y 2008. En cambio, en la actualidad, el mes de octubre, la Reserva Internacional apenas es 1.2 veces o supera con el 20%
a las reservas bancarias, lo cual es una mala señal, una señal que indica que el gobierno está con muy poca liquidez y que necesita abundante financiamiento para enfrentar de mejor manera el año 2016. Porque el editorial del diario El Universo, estaba fijándome, está mencionando que, claro, el rol del Estado por ser diciembre ya arriba a la impresionante suma de 1.200 millones, porque no ha tocado a su burocracia el señor presidente, el gobierno más bien dicho, no han tocado a su burocracia, y además hay la responsabilidad de cancelar el 13º salario que a cualquiera le pone complicado este mes. Hay que reservar, como usted acaba de describirnos, exministro, 650,000 millones más los intereses para atender a los tenedores de bonos. Y también una reciente resolución de Junta de Regulación Monetaria y Financiera permite o le va a permitir invertir el fondo de liquidez de los bancos en papeles de deuda del Estado en los mercados internacionales. Esto hace temer que si no se consiguen oportunamente los créditos necesarios, dice el diario El Universo de esta fecha, se pretenda utilizar las reservas bancarias para cubrir esa necesidad. Y esto nos convalidó ayer, entre que sí, entre que no, el mismísimo presidente de la Asociación de Bancos Privados, y que ellos dejó entrever, los bancos que se reunieron con el presidente Correa este lunes, al recibir esta propuesta, le dijeron que ese es un dinero sagrado, que es del pueblo ecuatoriano y que ellos lo mantienen como cosa propia porque son depósitos encomendados a los bancos. Pero esto, ¿qué claridad de decisión tiene para usted, exministro? Tenga la bondad. Ya, yo creo que hay una confusión, ¿no? Yo creo que hay una confusión entre intención y resolución, ¿no? Yo no tengo muchas dudas que la intención del gobierno en algún momento sea poder echarle mano al fondo de liquidez de la banca. De hecho, eso fue bastante evidente cuando pusieron el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde en esa ley de septiembre de 2014 se le eliminó la obligatoriedad de que ese fondo de liquidez esté invertido en instrumentos de AA y AAA en el exterior. Pero en la actualidad está invertido en ese tipo de instrumentos, al menos el reporte del Banco Central al día lunes de esta semana dice que todo el 100% de estos 2.311 millones de dólares está invertido en el exterior. Pero un poco esa es la intencionalidad, ¿no? De decir, lo pusiste en el Código Monetario, ha de ser para algún momento utilizarlo en el futuro. Pero acá la resolución, la 155 de la Junta de Política Monetaria, no habla del fondo de liquidez de la banca, habla de las reservas de liquidez de la banca, que eso tiene que ver con el otro concepto que es el encaje bancario. Y entonces ese encaje bancario, que en total el encaje bancario y del sistema financiero totaliza 2.700 millones de dólares. Entonces estamos frente a una situación medio confusa. Hoy día la resolución dice puedes invertir o debes invertir ese encaje bancario 2% en bonos del Estado, y lo que el gobierno ha añadido en esta resolución es bonos del Estado nacionales o bonos internacionales primarios, no es decir, de inicio de colocación. Por lo tanto, en este día no existe una obligación adicional de pasarle plata al Banco Central o el gobierno a través de compra de bonos, porque no hay ningún bono en la calle, y adicionalmente no es obligatorio, porque dice es este bono interno que ya lo tienes invertido o el otro bono que no tiene. Ahora, eso un poco es la resolución, pero la gente dice, ¿sabes qué? No, yo esa resolución creo que tiene un futuro especial, digamos, ¿no? O sea, mañana lo van a ir requiriendo.
Y la otra situación que ha pasado también bastante desapercibida es que en el mes de octubre y en el mes de noviembre el Banco Central invierte 600 millones de dólares en el gobierno central. Es decir, antes de la resolución esta de que decían compre el encaje, el Banco Central estaba invirtiendo ya en el gobierno central 300 millones el 1 de octubre y 300 millones el 1 de diciembre. Y la otra interrogante en la que insisto, y me perdonará usted, exministro, es la que tiene que ver con qué garantías o por qué concepto le han permitido, digamos, desembolsar en favor del Ecuador los 2.800 millones. No hay información, supongo que la garantía que seguirá para los préstamos chinos será la misma de petrolera, ¿no? El mismo esquema de garantía petrolera que tenía la preventa china y los créditos anteriores chinos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay nada escrito al respecto. ¿No hay ningún otro activo o activos que, no sé, pues estén comprometidos de alguna manera, exministro? Que sea público, que se conozca, que se pueda informar, no, yo desconozco algunos. Por lo menos desconocemos, claro. Sí. Qué complicación, ¿no? Esto va a ser permanente durante algún lapso, exministro, perdone usted. La parte de la incertidumbre de 2016, el estar bastante más, creciendo más lento, eso va a ser la tónica del 2016, el desempleo incrementando va a ser la tónica del 2016, la autoridad debería tratar de minimizar el impacto de la recesión, y en esa línea minimizarlo es lograr que el sector privado participe o también lograr financiamiento internacional de largo plazo, ¿no? Y hago énfasis en largo plazo porque el problema que tenemos actualmente es que el gobierno se ha financiado de corto plazo y eso trae dificultades al momento de hacer los pagos. Miren, en el 2016 el gobierno tendrá que hacer enormes esfuerzos para conseguir 4.000 millones de dólares recién para pagar deuda, cuando esa plata, ese esfuerzo debió ir orientado hacia actividades productivas, hacia actividades que generen recursos, ¿no? Pero estamos hoy día frente a esa realidad, deuda de muy corto plazo. Básicamente China no es responsable, pero no somos responsables como país nosotros, pero China es la causa de nuestra deuda de muy corto plazo, ¿no? Porque dice el vicepresidente que los representantes de las instituciones chinas han mostrado vivo interés de continuar financiando proyectos estratégicos para Ecuador y por eso nos dan la plata, prácticamente quiere significar. Pero los chinos son difíciles, usted mismo y una gran cantidad de economistas que han tenido que lidiar con ellos han mencionado que son gente muy segura, pues no, muy pedidora de, y a cambio, ¿con qué me garantizas? Y a cambio, ¿qué me vendes? Y claro. A cambio, ¿qué trueque hacemos? Y además, ¿con qué costos de dinero? En fin, este elemento me parece que deja un bache de explicación que está convalidado el señor vicepresidente, seguramente explicar primero al primer mandatario, que seguramente ya llegó anoche desde la Argentina, y después darle a conocer el propio presidente o algún otro funcionario. Puede haber esa posibilidad. No obstante, queremos agradecerle mucho por esta concurrencia. Si algo quiere agregar en beneficio de la audiencia, como siempre, le agradecemos, exministro. Sí, Gonzalo, solamente que la relación con China arranca en el 2009, yo fui ministro hasta el 2008, desconozco la manera de negociar más allá de la parte de la relación empresa. El presidente de la República en un momento llamó a decir que los chinos estaban negociando peor que el Fondo Monetario, sí, que se queden con la plata los chinos, que venga el Banco Mundial, que son más chéveres. Y luego la otra cuestión, el gobierno en enero dijo que había logrado compromiso por 7.500. Yo hubiera esperado que en el viaje de China, de Glass, hubiera dicho de los 7.500 que nos dijeron, es un adelanto. 800 entran hoy día y mañana entra el resto, ¿no? Entonces, claro, si no, yo podría leer
que más bien hemos bajado nuestra expectativa de financiamiento de 7.500 a solamente 2.800, ¿no? O que los 10.000 millones que habló, que también es otra propuesta que han recibido el equipo que viajó, han recibido 10.000 millones como propuesta. Entiendo que eso es para la refinería, o son otros objetivos estratégicos que faltan esclarecerse. Estos proyectos o ventas tienen que ser esclarecidos porque todo el mundo está preocupado de esta situación. Un buen día, exministro. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha sabido explicar. Un abrazo, saludos, Gonzalo. Gracias a usted. Señor licenciado Antonio Acosta, muy buenos días. Usted es el presidente ejecutivo de el Banco del Pichincha, la principal entidad bancaria y financiera de nuestro país. Es miembro de la cúpula de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y, naturalmente, partiendo de que el señor presidente o les notificó que iba a la fuerza y bajo un decreto especial que está en rigor, obligarles a que le compren bonos. El día lunes, en esa reunión que mantuvieron a petición incluso de los bancos, y queríamos saber cómo aprecia usted la gestación de esta liquidez, especialmente con los chinos, que libere al resto de entidades o grupos que tienen que ver con la macroeconomía del país, de hacer operaciones muy peligrosas para, digamos, los depositantes, en fin. Los bancos están bien parados y eso tenemos que destacar. Los bancos están bien parados en su intención de no correr con los depósitos de los ecuatorianos ningún riesgo. ¿O qué otra circunstancia le puede describir a la audiencia de la cadena Democracia? Si es tan amable, don Antonio. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buen día. Un saludo solidario para usted y para todos los escuchas. Me es muy oportuna la consulta suya relacionada con este último decreto que hace relación con una posibilidad de adquirir bonos ecuatorianos emitidos en el exterior. Que dicho sea de paso, no fue un tema que tratamos con el señor presidente de la República y los ministros del Frente Económico en la reunión del día lunes de esta semana. Perdone por la equivocación. Sí, no fue un tema que se trató en esta cita que fue pedida por nosotros desde hace algún tiempo atrás, y no tratamos el tema porque simplemente no lo consideramos necesario. Eso significa que hay que darle una explicación a usted y a la ciudadanía porque en nuestro criterio se ha presentado un malentendido. Hay que advertir a la ciudadanía que los bancos estamos obligados a destinar una parte de los depósitos que recibimos para la constitución de un fondo de liquidez. Ese fondo de liquidez actualmente representa el 9% del total de los depósitos que tenemos. Y es manejado por un fideicomiso que está expresamente dedicado a ese propósito, y esos recursos solamente pueden ser depositados en papeles calificados como A o mayor significación. En ese tipo de calificación no caen los bonos del gobierno ecuatoriano y consecuentemente ese fondo no tiene ningún papel ecuatoriano invertido para respaldar los recursos que ha captado. Ese es un fondo que está debidamente blindado y tiene papeles de muy alta liquidez, papeles internacionales. Allí hay bonos de la CAF, bonos del BID y de otros organismos de ese nivel que son los que han recibido la inversión de esos recursos, y es un fondo que está absolutamente blindado, disponible y líquido. Es un cash prácticamente. Prácticamente cash, y ahí hay 2.200 millones de dólares
que equivalen al 9% del total de los depósitos del sistema bancario. Antonio, pero hay la resolución 155-2015-M de Junta de Regulación Monetaria que Ahora permite invertir el fondo de liquidez de los bancos en papeles de deuda del Estado en los mercados internacionales. ¿Esto es otra cosa? Sí, es otra cosa. Esa regulación no topa al fondo de liquidez. Adicionalmente al fondo de liquidez que nosotros tenemos y que es una obligación aportar durante cada mes, existe el encaje bancario. El encaje bancario son recursos también que forman parte de los depósitos que están depositados en el Banco Central del Ecuador. Y más allá de estos dos temas, que son el fondo de liquidez y el encaje bancario, está lo que las autoridades llaman un coeficiente de liquidez doméstica. A los bancos anteriormente podíamos tener todos nuestros excedentes en el exterior o en el país. Y ya desde hace un par de años atrás nos obligaron a que una parte de esos fondos que teníamos en el exterior los depositáramos en el Ecuador, bajo este coeficiente de liquidez doméstica. Es ahí, Gonzalo, es ahí en el coeficiente de liquidez doméstica, donde un 5% de ese coeficiente estamos obligados a invertir en papeles ecuatorianos, 2% de ese 5% en bonos emitidos por el Estado y el restante 3% bonos emitidos por entidades financieras públicas, como por ejemplo la CFN y el Banco del Estado o cualquier otra entidad de esas. Entonces, de todo el coeficiente de liquidez doméstica, efectivamente un 5% está invertido en ese tipo de papeles, eso es obligación. Lo que hace esta regulación es que es permitir que ese 2% que hoy por hoy está en bonos del Estado emitidos y negociados en el Ecuador, pudiera ser sustituidos por bonos del mismo Estado, pero negociados en el exterior. ¿Cuál es la diferencia de un bono? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la diferencia de un bono emitido y negociado en el Ecuador que un bono ecuatoriano negociado en el exterior? Que para poder negociarse esos bonos en el exterior, el Estado generalmente le ofrece al comprador de esos bonos algún tipo de garantía adicional, porque si no, no habría interesados en el exterior en comprar esos bonos. Con ese antecedente, nosotros le hemos sugerido al ministro desde hace algunas semanas atrás que nos permita a nosotros también poder comprar esos bonos que están emitidos hacia el mercado externo en sustitución de los bonos que obligadamente ya tenemos dentro de ese 2% del coeficiente de liquidez doméstica, que son bonos exclusivamente emitidos y negociados dentro del Ecuador. Y el ministro y la Junta de Política han tenido la gentileza de acoger ese pedido, porque consideramos que los bonos emitidos en el exterior algún grado de liquidez mayor podrían tener y por supuesto un mejor precio si habría que proceder a venderlos. Entonces la regulación lo que hace es permitir que los bancos que tenemos un 2% del coeficiente de liquidez doméstica en bonos del Estado ecuatoriano podamos sustituir esos bonos por otros bonos emitidos por el mismo Estado pero negociados en el exterior. Eso es lo que, en definitiva, dice la regulación a la que usted está haciendo referencia. Ahora, que tal vez por defecto de redacción ha sido mal interpretada, porque he escuchado que alguien dice que el fondo de liquidez va a ser nos van a obligar a invertir el fondo de liquidez en bonos del Estado ecuatoriano, lo cual no es cierto. Y por eso agradezco mucho esta oportunidad para aclararle al público, a la ciudadanía y a los depositantes para que se estén tranquilos. Las normas que regulan el fondo de liquidez no han cambiado. Ese fondo puede invertir solamente en papeles de calificación A o superior. Y eso se mantiene y esa es nuestra principal garantía. Lo propio el encaje bancario. Y como vuelvo y repito, esta posibilidad de compra de bonos emitidos por el exterior
solamente cae dentro de lo que llamamos nosotros el coeficiente de liquidez doméstica. Ok. Usted me dispensará, don Antonio, pero quisiera que se mantenga en línea porque uno de los principales analistas que tiene nuestro país, el señor economista doctor Walter Spurrier, está en línea directa conectado con nosotros. Al igual que está en Quito, él está desde la ciudad de Guayaquil. Don Walter, buenos días. Estoy con Antonio Acosta, miembro cupular del Banco del Pichincha, gerente general de este importante banco, así como también un dirigente prácticamente estructural o histórico de la Asociación de Bancos Privados. Don Walter, entonces si un paisano suyo, lo digo en el mejor de las intenciones, un coterráneo guayaquileño lee la columna en El Universo del doctor Jorge Alvear Macías, encuentra la siguiente inquietud. Él dice: la Cámara de Comercio de Guayaquil en un boletín explicó a sus socios que la resolución indicada modificó el cuadro que regula la composición de las reservas mínimas de liquidez y posibilita que el Banco Central del Ecuador utilice los recursos de las instituciones financieras, o sea, el dinero de los depositantes, para adquirir deuda pública en los mercados internacionales. Esta disposición rige respecto de deudas contraídas por instituciones del Estado que hayan sido emitidas a partir del 1 de diciembre de este año. Entonces la Asociación de Bancos Privados, dice el columnista, ya se ha pronunciado señalando que los bancos no van a intervenir en bonos del Estado. Su representante legal, en este caso César Robalino, creo que fue el que mencionó esto, dijo: a ningún banquero se le puede ocurrir invertir bonos en esa forma para perder liquidez, segurísimo. Entonces, el énfasis que puso en esta explicación se contrapone con el temor que tienen algunos observadores de la situación. ¿Usted tiene una opinión? Análisis Semanal ha logrado establecer cuál es el propósito del presidente, o esto se libera o se libra de esta aventura, estos dineros de la ciudadanía, al tenor de algún gran arreglo macro que han realizado con alguna operación muy gigante que nos cuesta pensar y creer, con las autoridades chinas. ¿Cómo establece usted la coyuntura de todos estos indicadores, señor doctor Walter Spurrier? Buenos días, Gonzalo. Mis saludos a Antonio, con quien me une una muy estrecha amistad hace mucho tiempo. Antes que nada, quiero, Gonzalo, solidarizarme con usted ante la pretensión de acallar este tan importante foro de opinión para que nutre y permite a la ciudadanía ecuatoriana hacerse una mejor idea sobre lo que sucede en el país. Me parece inaudito que se pretenda quitarle la frecuencia de Radio Democracia. Mi apoyo, mi solidaridad con usted siempre, Gonzalo. Muchas gracias. Pasemos al tema central. Yo escuché la última parte de la presentación de Antonio y que estuvo sumamente claro, muy detallada, y yo pienso que despeja todas dudas sobre el motivo, lo que origina esta decisión por parte de las autoridades. Yo pienso que detrás de todo esto es que las autoridades no se percatan o no se llegan a dar cuenta que toda regulación, que toda decisión que toma debe estar muy explicada, muy desmenuzada, con anticipación, para evitar crear expectativas negativas. Fíjese, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Se sabe
que el Banco Central, la Junta Monetaria Americana, el FED, está por subir la tasa de interés que cobra por sus fondos el Federal Reserve, por miedo a que en Estados Unidos de pronto se desate el crecimiento económico y demanda de crédito a un nivel muy alto y lleve a la inflación. Esto se viene discutiendo. Hay analistas muy importantes en Estados Unidos, economistas, premios Nobel, que están en contra de esa medida, otros la defienden. El momento que se tome la decisión, nadie va a estar tomado por sorpresa, nadie va a tener una mala expectativa. Estamos en unas circunstancias en el país, en estos días, que hay un vencimiento de $650 millones de bonos emitidos en el mercado internacional. Vemos que la cuenta única tiene 400 y pico de millones, que ese no es el único pago que tiene que hacer el Estado, que el rol de pagos para diciembre, cuando se paga un salario adicional, es como $1.200 millones. Las autoridades reconocen que tienen un importante hueco. Yo lo he calculado que un tipo de 3.000 millones, puede ser 2.000 millones, todo depende de cuánto se puede echar el próximo año. En ese contexto que no se sabe de dónde va a salir el dinero, viene y sale este reglamento, sale esta resolución. Y entonces crea que las personas preocupadas de qué es lo que va a suceder, comiencen a decir, por ahí es donde va a salir el dinero. Y es una de las tantas versiones que yo he escuchado en estos días, una docena de versiones distintas de dónde salen esos $650 millones más los otros pagos. Entonces, si las autoridades hubieran hecho como se hace en otras partes, una explicación de la situación, hacia dónde van, qué es lo que tienen que hacer y por qué hacen algo, no se hubiera suscitado esta gran preocupación. Seguramente hay una explicación que resulta vergonzante o algo por el estilo, perdonen por mencionarles esta posibilidad. Bueno, el asunto es de que creo que las autoridades temen salir y decir cuál es en el fondo el problema que se está viviendo. Que a lo mejor las personas, si ellos no dicen nada, hay menos posibilidades que la gente se preocupe de la situación en que vivimos, lo cual estaría desatinado de ser así, porque podemos ver en las propias estadísticas del Banco Central la preferencia que están teniendo los ecuatorianos de tener una parte de su liquidez en efectivo y solo una parte de su liquidez en bancos, y que parte del problema que tenemos hoy es de que hay dinero en el bolsillo de los ecuatorianos o bajo el colchón que no está depositado en los bancos, y obliga a los bancos a restringir el crédito, porque si ese dinero volviera a los bancos pudieran retomar el crédito y volver a aumentar el crédito en lugar de restringirlo, como tienen que hacer ahora para precaucionar los intereses de los depositantes, tienen que poner de liquidez. Y en estas circunstancias, medidas tomadas así, y luego estas opiniones que surgen, que saltan por todos lados, y preocupaciones de qué es lo que están haciendo, termina probablemente en que haya más retiros de depósitos en el presente mes, o sea que ahonda más el problema. Atemos esto con lo de vicepresidente Glass a China. Para mí, la ida del vicepresidente Glass a China, mi interpretación, exclusivamente leyendo lo que sale en la prensa, es de que están con este hueco muy grande y esencialmente no ha venido el dinero que anunciaron que iba a venir de la China cuando el presidente amaneció el año 2015 en Pekín. Acordémonos que fue a Pekín y lo comentamos en esta radio también. Así es. Y se anunció que iba a haber créditos por más de $7.000 millones, de los cuales 4.000 millones venían este año, y no han venido. Y entonces, viendo en el noticiero oficial la publicidad que saca el Estado las noches de los lunes, veo la foto del vicepresidente Glass con el ministro de Finanzas. Para mí es claro que fueron a pedir que por favor los préstamos que habían comprometido, por favor los desembolsen. Ahora dice el vicepresidente que ahora viene el dinero, habrá que ver que llegue el dinero antes de asegurarse, pero yo creo que ese fue el motivo principal. Necesitan ese financiamiento para cerrar el año y principal el próximo. ¿Qué recomienda usted
debería ser el comportamiento de el sector bancario y financiero privados? Bueno, yo pienso que el sector bancario y financiero privado está haciendo Bien. lo que le toca hacer. Correcto. ¿No? Está el principal objetivo del sector financiero, o sea, lo primero que ellos tienen que tener en cuenta es asegurar el dinero de los depositantes, que requiere que tengan liquidez. Y por lo tanto, en el momento en que no crecen los depósitos, tienen que restringir el crédito. Entonces, los ecuatorianos como depositantes, tenemos que ver que la banca está cuidando nuestro dinero. Como clientes de crédito, nos quejamos de que no están cuidando el crédito, pero es un resultado inevitable de lo primero. Y puede surgir de alguna manera, esto es para Antonio, señor Acosta, algún tipo de decreto de disposición de esta junta prácticamente más que monetaria, ¿no? Lo que creó el gobierno a su puro estilo, puede dictar, digamos, una disposición concreta y utilizar desde el Banco Central del Ecuador en momentos de necesidad extrema los dineros que ustedes han depositado, me refiero a los bancos, en el Banco Central de propiedad de sus depositantes. Esa tentación debe estar latiendo por el grado de emergencia económica y de iliquidez por el que atraviesa el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo están preparados para impedir aquello si ustedes no pueden ser custodios de lo que hagan en el Banco Central, que ha pasado a depender de órdenes concretas del presidente de la República, porque ya no es el Banco Central, por obra y milagro de este modelo de gobierno, ya no es, digamos, una entidad autónoma? ¿Este es el riesgo que están corriendo o estamos corriendo todos los ecuatorianos? Gonzalo, permítame primero expresar un cordial saludo a Walter Spurrier, distinguido amigo y extraordinario analista ecuatoriano. Y antes de contestar su pregunta, permítame referirme a ese comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Guayaquil para sus socios. Francamente, allí hay un error, y con todo el respeto debo llamar la atención públicamente a los dirigentes de dicha Cámara, porque para sacar un comunicado de esa naturaleza, pues deberían contrastar la información inclusive con la Asociación de Bancos, para no alterar innecesariamente las expectativas de los ciudadanos. Como ya hemos explicado, este último decreto no topa para nada al fondo de liquidez, no topa para nada al encaje bancario y solamente permite sustituir, cambiar un porcentaje de esa inversión doméstica que tenemos, que hoy por hoy está en bonos del Estado ecuatoriano emitidos y negociados, como lo dije, en el país, por bonos del mismo Estado ecuatoriano, pero emitidos en el Ecuador, por supuesto, pero negociables en el exterior. Entonces, eso es así de simple el tema, no debe ser motivo de especulación ni de alarma. Es más, nosotros consideramos conveniente tener en ese portafolio obligatorio que ya se constituyó desde hace muchos años, más bien estos bonos negociados en el exterior, que aquellos bonos que no tienen esa connotación y que consecuentemente tienen incluso mucho menor liquidez. Luego me pregunta usted, Gonzalo, sobre si el gobierno estaría tentado para tomar más recursos de los que tienen los bancos depositados en el Banco Central. Como ocurrió con los jubilados desde el Instituto de Seguridad Social. En eso sí tengo que también ser muy claro y muy enfático. Hacemos un seguimiento muy cercano a las cuentas que tenemos depositados los bancos allí. Y por supuesto que se lo hemos dicho al señor ministro con absoluta claridad, que si llegase a ocurrir el hecho
o por lo menos que nosotros pudiéramos leer, porque ahora la lectura del balance entre paréntesis es más difícil, porque ahora hay un solo balance para todas las transacciones del Banco Central, cuando anteriormente eran 4 balances en donde uno podía verificar con mayor facilidad dónde estaban cada una de las cuentas del Banco Central. Pero bueno, hoy está todo agrupado en un solo balance. Si nosotros detectamos que los dineros de los depositantes están o van a ser destinados para este tipo de inversiones, por supuesto allí saldremos nosotros expresamente a advertir, a reclamar y a impedir que esa situación se dé, porque esa es nuestra obligación, velar por el dinero de los depositantes. Y como bien lo ha dicho Walter, nuestra principal preocupación durante todo el tiempo y particularmente en este año ha sido cuidar celosamente los recursos que respaldan la liquidez de las instituciones para poder hacer frente a las demandas de los depositantes del momento en que ellos requieran. La banca está concentrada en defender a sus depositantes, no a sus deudores. Hemos visto experiencias pasadas muy tristes en donde los bancos fracasaron porque no tuvieron la liquidez necesaria para atender a sus depositantes. Esas lecciones ya se han aprendido y es por ello que hoy todos estamos preocupados, y no por obligación, sino por convicción, a cuidar el dinero de los depositantes, y eso en términos técnicos se llama a cuidar el índice de liquidez. Consecuentemente, si el Estado quisiese tomar los depósitos de los bancos en el Banco Central para hacer este tipo de inversiones, no tengas recelo, Gonzalo, nosotros seremos los primeros en salir a advertir, a reclamar y a impedir que se dé esa situación, porque esa es nuestra garantía de vida. Así es. Pero en este caso particular, sobre la regulación a la que hemos hecho mención, también tiene razón Walter, no ha habido la debida difusión, no ha habido la debida aclaración, entonces se presta para especulaciones y para rumores innecesarios que lo único que hacen es alterar más aún el grado de confianza. Yo doy por descontado entonces que con la aclaración que hemos hecho aquí, ya esa especulación sobre esta regulación queda absolutamente superada, el público puede quedar tranquilo y seguimos adelante. Antonio, muchas gracias y muy buenos días. ¿Algún agregado que Nada quiera? más, Gonzalo, que Ya. reiterarle la solidaridad a usted, un cordial saludo nuevamente para Walter y para todos los demás radioescuchas. Buen día. Muchas gracias. Economista, ya en su condición puramente de analista, ¿en qué momento se encuentra el gobierno en términos económicos? ¿Cómo usted le ve al gobierno? Bueno, yo veo una situación sumamente dura. El año termina mal y el próximo año comienza bajo augurios sombríos. Le voy a explicar, Gonzalo, 2 cosas al respecto. En primer lugar, vivimos ya desde hace año y medio una caída en el precio del petróleo. Y ahora que venía la reunión de la OPEP del viernes 4 de diciembre, previo a eso el presidente hizo con distintos pretextos 2 viajes a reunirse con el rey de Arabia Saudita para insistirle de que con una pequeña reducción de la producción de la OPEP podía sostener el precio del petróleo y de esa manera aliviar la situación de los exportadores petroleros y muy en particular de Venezuela, Argelia y Ecuador, que son los países más afectados porque tienen una menor exportación para el tamaño de su economía. Pero cuando vino la reunión ese viernes 4, que incluso hizo declaraciones en Viena el nuevo ministro Carlos Pareja, que dijo venimos a arreglar la situación del petróleo. Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico dejaron en claro que eso en absoluto era su objetivo. No solamente no quisieron reducir la producción, sino que por primera vez en mucho tiempo, no solo que no se asignaron cuotas,
sino que no pusieron tope a la producción, no pusieron un tope. Siempre decían, no vamos a producir más de tanto, no pusieron tope. Y incluso Irán, quien ha levantado las sanciones, y está en proceso de levantar las sanciones que le habían impuesto Estados Unidos y los países europeos, ahora va a comenzar a producir más, y también ha dicho, yo no quiero tope en la producción. Con este resultado tan evidente de la reunión de la OPEP, el mercado de pronto se vio que la inundación de crudo que hay ahora y el exceso de oferta que hay ahora no se iba a resolver en un futuro previsible, digamos por lo menos un año, probablemente 2, más allá no podemos especular. Y el resultado es que el precio se ha venido cayendo de un nivel todavía más bajo. En base a los últimos datos del Banco Central sobre los precios petroleros en octubre, que son los últimos que tenemos, haciendo una proyección a los precios actuales, ayer nuestro petróleo debe haberse vendido a $29. ¿Ya? O sea, a $29 no solamente es que no queda nada para el presupuesto, con 35 no quedaba nada para el presupuesto. Aquí ya no le alcanza a Petroecuador para nada. Estamos perdiendo más bien. O sea, la producción, la pura producción de petróleo tiene un costo menor en la mayor parte de los campos. Pero como son campos viejos, hay que reinvertir porque si no la producción se cae. Entonces, si nos fuéramos a invertir en petróleo, probablemente la producción caería, digamos, 8% anual. Entonces, en ese sentido, hay que meter dinero. Y probablemente estemos en un nivel en el cual, metiendo el dinero para la producción, mantener la producción, no quede absolutamente nada por ningún lado. Y no hay ni siquiera el sobrante para pagar los subsidios de los combustibles importados. O sea, la situación por el lado petrolero es bien angustiosa. Por otra parte, con lo que mencioné al principio de esta conversación, en el sentido de que ya se venía anunciando con mucha anticipación que va a comenzar una etapa de subir las tasas de interés en los Estados Unidos. El resultado es de que el dólar nuevamente se está fortaleciendo. Ahora está como a $1.06 por euro. Entonces eso y la última noticia que acabo de leer hoy, mientras que esperaba la entrada de la llamada, me puse a leer un cable que recibo de noticias de internacionales, pastillas de noticias. El yuan está cayendo, hasta la moneda china se está devaluando. Entonces el resultado es de que nuevamente nosotros nos estamos encareciendo frente a nuestros competidores, y eso va a significar otro golpe por el lado de la balanza comercial, porque nuestras exportaciones pierden competitividad. Tengo una orden de entrar en cadena, disposición del gobierno.